Hola mis panas, un saludo para todos, mi nombre es John Peña de Tool Celular y continuamos con este curso para principiantes de reparación de teléfonos celulares. Esta es la clase número 12 y ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a medir voltaje, así que vamos a medir. El voltaje. El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados, también llamado diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. Es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula o un campo eléctrico para moverla entre dos puntos determinados. Entonces, ¿qué es el voltaje? Bueno, vamos a ver. Cuando le preguntamos a muchos técnicos, oye, ¿qué es el voltaje? Dicen, el voltaje es la corriente, el voltaje es lo que tiene la batería, el voltaje es lo que me pica aquí cuando yo pongo la lengua en la batería. Bueno, si lo vamos con un concepto a veces básico, el voltaje entonces podría ser una fuerza, aunque dice, bueno, no es una fuerza, pero bueno, una fuerza que mueve la corriente, ¿sí? Para un punto. Y lo conocemos como diferencia de potencial. Eso podemos ver muchos conceptos. Ahora, ¿dónde vemos nosotros como técnicos principiantes, cuando nosotros vamos a comenzar en este trabajo? Lo vamos a ver entonces en el teléfono, en la batería, y podemos medir entonces todas estas cosas. ¿Con qué? Con el multímetro. Estamos probando por ahora este multímetro sencillo, ¿ok? Que nosotros estamos viendo por acá. Recuerden que estamos haciendo estas mediciones con este multímetro sencillo para comprobar que si puedo comenzar a trabajar con un multímetro de $5, con un multímetro de $10. No necesito tal vez un multímetro tan costoso para poder comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a medir hoy? Vamos a medir voltaje. ¿Qué voltaje vamos a medir? Recuerde que habíamos visto que este voltaje que está acá es el voltaje alterno y ese no vamos a medir, aunque si quieren ver cómo mido voltaje alterno allí, me escriben ahí un comentario y medimos voltaje alterno con este multímetro. Pero bueno, como estamos reparando celulares, entonces nosotros vamos a medir acá en vamos a ponerlo aquí. Cada vez que usted vaya a medir voltaje, el multímetro apagado, usted lo que va a hacer lo va a poner acá. ¿En cuánto lo va a poner? Como este es un multímetro manual de rango, yo tengo que entonces saber cuál es el voltaje que yo voy a medir, cuál es el valor. En este caso vamos a medir y vamos a comenzar a medir una batería de esta que usted está viendo aquí, ¿sí? Estas baterías que usan estos mismos multímetros, y es una batería, ya me dice la información que es de 9 volts. Entonces, si es de 9 volts, yo tengo que colocarla en 20 volts. No lo puedo colocar aquí en 2000 porque entonces no va a medir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una prueba y este es el detalle con estos multímetros. Si yo voy a medir esta batería, entonces yo pongo acá en el positivo, positivo en el positivo, negativo en el negativo. Vamos a ver si esto mide. Ven que ahí entonces lo que hizo él, marcó 1 punto y tanto. Mire lo que hace, mira, marca 1 punto y tanto y después queda en 1, no mide. ¿Por qué no está midiendo? Porque esto entonces sobrepasa el valor que él puede medir. Entonces aquí no va a medir esto. Para medir esta batería yo tengo que colocarla entonces en su rango. El rango entonces que va a medir va a ser en 20 volts. Entonces lo vamos a colocar en 20 volts porque yo necesito medir 9 volts. Entonces ahora sí vamos a poner acá el positivo en el positivo, en el negativo y vamos a ver si esto me da el valor. Ahí está, me da 7.86 volts. Esta batería de 9 volts me marca esto porque esta batería ya está usada y este es el voltaje que va teniendo, se va quedando sin voltaje. Como ven, podemos medir voltaje. ¿Cómo se mide voltaje? El voltaje se va a medir en paralelo, quiere decir que tengo que poner el negativo en el negativo, el cable negro va a ser el negativo y tengo que poner el cable rojo en el positivo. ¿Cómo vemos eso? Bueno, aquí me va a decir un símbolo más y por acá me va a decir, mira, ahí está el símbolo más de la batería, a ver si se logra ver ahí. No se logra, no se logra, no se logra, vamos a ponerlo por acá. Ahí está el símbolo positivo y por acá está el símbolo negativo. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo, poniendo el negativo en el negativo y poniendo el positivo en el positivo y ahí me marca el valor. Ya tenemos nuestra primera medición, voltaje en esta batería. Listo, pero como nosotros no vamos a estar midiendo esta batería, lo que nosotros necesitamos saber es medir la batería del teléfono celular. Para que los técnicos y para que tú no comiences como comenzamos los técnicos hace ya 15 años o todavía hay técnicos por allí que hacen esto, que hacen
ponen su lengua y wow, lo acabo de poner y me dio un correntazo acá en la lengua increíble porque son 9 volts. Entonces eso pega aquí, literalmente le pegué la lengua a esto. Entonces, para que no estemos poniendo la lengua a esta batería o a las baterías que nos van a traer, nosotros tenemos que comprar un multímetro y aprender a usarlo. Entonces vamos a medir este multímetro, vamos a medir entonces la batería con este multímetro sencillo. Y mire bien, ¿dónde lo vamos a poner? En 20 volts. ¿Por qué en 20 volts? Porque esta batería, el voltaje, vamos a ver si esta batería me puede mostrar la información. Déjenme ver un momento acá, tiene una cinta esta batería, vamos a ver si se la podemos quitar para ver la información que tiene esto, ¿sí? Miren, lo voy a colocar acá y ahí pueden ver que esta batería me dice 3.85 volts, ¿sí? Quiere decir que en este rango de 20 volts yo puedo medir esa batería. Entonces yo tengo que colocarlo ahí para medir esta batería. Ahora lo vamos a medir. ¿Qué vamos a hacer? La batería tiene que tener su lado positivo y su lado negativo. En este caso, miren, ahí me está mostrando el lado positivo y el lado negativo. Positivo y negativo. ¿Qué tengo que hacer? Ya sé que ese positivo va a ser el rojo y el negativo va a ser el negro. Entonces yo voy, mido acá positivo, aquí el rojo en el positivo y el negro lo voy a poner en el negativo, en el símbolo de menos. Ahí estamos midiendo que la batería me está dando 3.7 volts. Si estás comenzando y no sabes cuánto voltaje tiene que tener esta batería para que pueda encender el teléfono, te cuento, tiene que tener 3.7 volts como mínimo. Quiere decir que si yo voy y mido esta batería y de repente marca 2 volts o marca 3 volts, ese teléfono no va a encender. Tenemos que hacer algo que se llama reactivar la batería y esto lo vamos a ver en un siguiente video. Entonces esta batería, vamos a ver si está dentro del rango, que es a partir de 3.7. Si lo vemos, sí, está en el rango. Esta batería encendería el teléfono. Si me marca 3.7 va a tener un estado de la batería, es decir, un porcentaje bajo. Y si me marca, por ejemplo, 4.2, me va a mostrar un porcentaje de batería alto. Y así es como nosotros medimos la batería de un teléfono celular. Esto lo vas a hacer todos los días prácticamente, esto lo vas a hacer siempre. ¿Por qué? Porque todos los días te llegan teléfonos apagados y tú tienes que verificar si no enciende, y la razón por la que no enciende es su batería baja. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, acá lo que hice es conectar, mire bien, conecté, entonces me busqué un teléfono, tiene su zócalo. Se recuerdan que en los videos anteriores aprendimos a cambiar zócalos. Si no te los has visto, corre entonces a verlo. Mira esto, aquí yo voy entonces a colocar ya a medir voltaje en la placa. Muy bien, para medir voltaje en la placa, recuerda como estamos midiendo en el video anterior la continuidad. Esta parte que está aquí, todo esto que está acá y todo esto que está acá es tierra, es ND, es negativo. Por lo tanto, entonces el cable negro va a ir a esa línea, va a ir acá en el negativo. Entonces, mira, yo puedo buscar aquí, ya bueno, nosotros vamos a probar si el zócalo está bueno o está malo, ¿sí? Siempre acá en el zócalo tiene que llegar 5 volts, eso es lo que tiene que llegar al zócalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que envía mi cargador. El cargador que yo tengo conectado allá envía 5 volts y ese es el voltaje necesario para que pueda cargar un teléfono celular. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es ponemos una punta a tierra, lo coloco ahí y el positivo, ¿cuál voy a colocar a tierra? El negativo. ¿Y con cuál voy a medir? Con el positivo. Mira, yo entonces busco acá y veo este punto que está aquí. Comienzo a medir, yo puedo comenzar a medir, mido, no hay voltaje aquí, ¿sí ven? Mido, aquí tal vez no hay voltaje. Mido, aquí hay voltaje, no hay voltaje, marco un voltaje de hecho negativo, mido por acá. Me marca un voltaje así como que negativo. Ahora vamos a medir acá y veo entonces que ahora me está marcando 5 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que este zócalo, que este pin de carga o este puerto de carga está bueno, está pasando la carga desde el cable hasta acá. ¿Sí? Entonces, aprender a medir voltaje me va a servir entonces para hacer seguimientos de voltaje en toda la placa. Entonces, yo necesito medir el voltaje y quiero ver y hacer un seguimiento. Ese voltaje va a llegar hasta acá, ¿sí? Entonces yo voy a medir acá entonces en este capacitor, ¿sí? Bueno, ya después vamos a ver los componentes y ahí me llegan 5 volts y por acá me están llegando 5 volts, ¿sí ves?
ahí me están llegando entonces 5 volts. ¿Qué estoy haciendo? Estoy colocando una punta a tierra, que es el negativo, y el otro lo estoy colocando entonces al punto que yo deseo medir. Yo estoy midiendo, mira aquí, lo vamos a poner el positivo, lo coloco ahí y ahí me marca los 5 volts. John, ¿qué pasa si yo coloco el positivo a tierra y mido con el negativo? Vamos a ver qué pasa. Entonces yo pongo, mira, el positivo a tierra y pongo el negativo a la línea que quiero medir, que en este caso es la línea de carga, y ahí me va a marcar 5 volts, pero fíjese la diferencia, me está poniendo antes del 5 un símbolo menos, quiere decir que me está dando un voltaje negativo. Yo entonces estoy intercambiando las puntas, te va a dar el mismo voltaje pero te va a dar negativo, no te va a explotar el multímetro ni nada por el estilo. Entonces de esta forma nosotros podemos medir voltaje de una forma muy fácil, muy sencilla. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Si tengo un multímetro como esto, lo vamos a colocar entonces acá donde dice 20 volts, y ahí en 20 volts yo voy a poder entonces medir la batería, voy a poder medir el voltaje que entra por el zócalo y todo lo que esté relacionado en la placa, poder medir en la placa, poder medir entonces en el teléfono. Y esto me va a servir, yo lo puedo colocar acá y como ven ya hemos hecho 2 mediciones con este multímetro pequeño y todavía falta medir aún más. En el próximo video vamos a usar entonces este que está acá, que es el de ohmios, para medir resistencia. Así que no te lo pierdas, suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo para que podamos nosotros seguir subiendo más videos. Así que pendientes ahí y nos vemos en otro video.